Saludos, profesor. Somos el grupo 1 del taller de construcción, que está integrado por Ricardo Núñez, Johanna Lozano, Roberto Taza y quien le habla, Steven Tafur. En esta presentación se tocará los siguientes temas: encofrado, acero y concreto. Quien comenzará con la presentación de encofrado es quien le habla. Durante muchos años, solo se conocía un tipo de encofrado, el encofrado de madera. Si bien es cierto, este tipo de encofrado es útil, el mismo acarrea grandes dificultades en obras de gran envergadura. A continuación, detallaremos qué tipos de encofrados existen hoy en día, su utilización en los distintos tipos de estructura, así como los proveedores existentes en el Perú. Los tipos de encofrado existentes hoy en día son de madera, metálicos, plásticos y de aluminio. Si bien es cierto, el encofrado de madera es el más usado en nuestro país, este tiene un determinado tiempo de vida útil, el cual es 7 usos. Esto quiere decir que después del séptimo uso, la madera es proclive a reventar o destrozarse. El encofrado metálico no tiene un tiempo de vida útil determinada, ya que al ser hecho de un material, como su nombre lo dice, metálico, su durabilidad es mucho mayor, y mejor aún si se le da los debidos mantenimientos. Existen también los encofrados plásticos, que se usan mayormente cuando se necesita para encofrar columnas circulares. Esto no quiere decir que no existan encofrados metálicos para dichas columnas. Asimismo, contamos con los encofrados de aluminio. Este tipo de encofrado se usan para muros dúctiles. Estos muros son delgados, los cuales no contienen muro de ladrillo. Dentro de los tipos de estructura en las cuales se encofra, se pueden definir 4 grandes grupos que veremos a continuación. Las columnas pueden cumplir con diferentes funciones dependiendo del tipo de estructura a realizar. Una de ellas es ser la encargada de transmitir las cargas a las zapatas. En la figura del lado izquierdo tenemos el encofrado de una columna con madera. Y en la imagen del lado derecho, aunque a primera vista de una impresión de ser cajas de cervezas una sobre otra, es un encofrado metálico de una columna. Los muros de corte o placas son paredes de concreto armado que, debido a su gran dimensión en una dirección, proporcionan una gran resistencia y rigidez lateral ante movimientos sísmicos. El encofrado en este tipo de estructura debe ser tal que no permita la fuga de lechada, que es mezcla de agua y cemento. Dentro de las estructuras horizontales tenemos a las vigas, que son elementos de concreto armado que soportan el peso del techo, su sobrecarga y su mismo peso para transmitirla a la columna. Este sistema de encofrado siempre debe ir con los pies derechos, el cual soporta al mismo, y su distancia máxima entre ellos debe ser 90 centímetros. Las losas son elementos estructurales horizontales de concreto armado. Pueden tener espesores entre 10, 20, 25 y 30 centímetros. Para el encofrado de losas es necesario contar con soleras de 2 por 4 pulgadas de sección, soportadas por pies derechos espaciados cada 90 centímetros. La escalera es un elemento estructural considerado inclinado. En cada tramo de la escalera, tanto los pasos con un mínimo de 25 centímetros y los contrapasos con un máximo de 18 centímetros deberán ser uniformes. Las estructuras especiales. Dentro de las estructuras especiales tenemos a los llamados reservorios. Estas son estructuras civiles que almacenan y regulan el agua potable, cuyo volumen garantiza un servicio de distribución de agua solo a una referida localidad. En primera instancia tenemos al tanque elevado. Otro tipo de reservorio es el llamado tanque apoyado, como se puede apreciar en las imágenes.
Por último tenemos al reservorio llamado cisterna, que es ubicado debajo del nivel del terreno natural. Otro tipo de estructura especial son los túneles. Los túneles son obras subterráneas de carácter lineal de gran aplicabilidad en ingeniería, normalmente dimensionados para transporte de personas, mercancías, obras públicas y en minería subterránea. Para este tipo de casos se utiliza usualmente un encofrado deslizante. Por último, pero no menos importantes, tenemos a la estructura especial autotrepante. El encofrado trepante o autotrepante es una estructura de soporte de encofrado que mediante soluciones hidráulicas y mecánicas se eleva sin necesidad de alguna grúa, levantando consigo el encofrado. Tenemos algunas empresas conocidas en Perú que suministran y brindan soluciones de encofrados. Se caracterizan por entregar los encofrados según los planos estructurales del proyecto, en forma modular y con un instructivo de armado como unidades, dimensiones, alturas de soporte, entre otros. Los más conocidos en Perú son Doca, Unispan, Ulma y Alsina. A continuación, mis dos compañeros continuarán con la presentación del tema de acero. A continuación, mi compañero y yo vamos a exponer acerca del acero en la construcción. Los materiales más usados en la construcción no se encuentran en la naturaleza en estado puro, por lo que hay que someterlos a una serie de operaciones metalúrgicas cuyo fin es separar el metal de las impurezas u otros minerales que lo acompañan. Para que los metales tengan buenos resultados, se someten a ciertos tratamientos con el fin de hacer una aleación que reúna una serie de propiedades que los hagan aptos para adoptar sus formas futuras y ser capaces de soportar los esfuerzos a los que van a ser sometidos. Bueno, durante la historia, no se podría decir cuándo empezó el acero, cuándo se creó, ya que primero teníamos que conocer al fierro, o también llamado hierro, que supuestamente se empezó a conocer 300 años antes de Cristo en Egipto, ya que ellos utilizaban este material con forma ornamental, que nos quiere decir como que utilizaban para embellecerse ellos o ver quién tiene más poder, y también para las guerras, o sea, para los militares que utilizaban en las batallas. Bueno, actualmente la industria del acero utiliza varios tipos, como se puede decir el aliado, el inoxidable y el de baja aleación. Bueno, ahora en la industria moderna actualmente, sería no tan recomendable no utilizar el acero, ya que es de bajo costo, es moderno, se ve en las construcciones, nos amplía el espacio para la construcción, ya no utilizaríamos como de concreto que utilizamos un gran espacio en las columnas, en las vigas. Entonces, y además es un toque más moderno y un toque más bonito en la palabra que se podría decir. Bueno, también hablaremos qué es el acero. El acero es una aleación de hierro con carbono, que varía entre el 0.03% y el 1.05%, eso lo sabemos. Bueno, el acero también se puede reciclar indefinidamente sin perder sus atributos, ya que esto nos favorece, nos favorece en el modo de que la fabricación a gran escala. Bueno, también nos hace factible para el uso de maquinarias, herramientas, edificios, obras públicas, etcétera, así como unos edificios que han construido en Disney que son de puro acero. Ahora hablaré acerca de las propiedades del acero. Bueno, la densidad. La densidad podría decirse que es 7.850 kilogramos por metro cúbico, que es su densidad estándar. También podemos hablar del punto de fusión, que esto depende de la aleación que hay entre los elementos que se combinan para dar la combinación al acero. Bueno, dúctil. Esta propiedad también lo podemos emplear para alambres. La corrosión. La corrosión se decía que era una desventaja, ya que por su nombre mismo corroía a los fierros, pero ahora tienen tratamientos especiales, los cuales el acero se hace más fuerte y más rígido.
Conductividad eléctrica. Bueno, podemos emplear la conductividad eléctrica para las líneas de alta tensión, los cuales están en los cerros mayormente. También podemos hablar de la plasticidad. ¿Qué nos quiere decir plasticidad? Conserva su forma después de ser sometido a una fuerza. La fragilidad, que nos dice que depende también, si está aliado con bastante carbón, entonces el acero es más frágil. Maleabilidad. Esto nos quiere decir que la maleabilidad, que como dijimos anteriormente, que el acero se puede convertir en láminas delgadas, entonces esto se debe a la maleabilidad. Dureza. La dureza también depende de la aleación, de cuánto hierro entra, de cuánto carbono entra, o si le metemos otros agregados. Tenacidad. La tenacidad es usada mayormente para las herramientas en las cuales utilicemos el acero. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de acero en la construcción. El acero tradicional. Bueno, de manera tradicional, como podemos observar en las imágenes, el acero ahí se amolda, se dobla para los estribos. Todo eso se hace en la misma construcción. O sea, su proceso de corte y doblado se hace en la misma construcción. En cambio, si hablamos del acero dimensionado, ¿qué nos quiere dimensionado? Esto nos da a entender que ya nos dan en una dimensión que nosotros le pedimos a las empresas para que nos den con esa medida exacta, con las especificaciones técnicas que nosotros requerimos para nuestra construcción, nuestra obra, ya que nosotros tenemos un cronograma de abastecimiento y tenemos que se cumpla lo establecido. Por eso las empresas ahora ya nos dan hechas los aceros de qué tipo es, cuánto largo, cuánto pesa, para ponerlo en columnas o para hacerlo en los techos. Ya está todo. Por eso es factible mejor el acero dimensionado. Bueno, en algunos momentos también hay que usar el acero tradicional, ya que siempre a veces tenemos que hacer un corte y un doblado, pero mayormente es el acero dimensionado. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora le doy paso a mi compañera. Gracias. Proceso de fabricación. Para fabricar acero se tiene que echar en el alto horno una mezcla de mineral de hierro y un combustible llamado coke, parecido al carbón, que además de ser combustible separa las impurezas del resto de material. Se suele echar en el alto horno algo de piedras de cal que ayudan a eliminar aún más las impurezas del mineral. Una vez separadas las impurezas, el resto será hierro casi puro con una pequeña cantidad de carbono. A esto se le llama arrabio. Este arrabio será el acero que tendremos en estado líquido para pasar al siguiente proceso, que será darle forma o moldearlo. Los desechos se llaman escoria y se suele recoger para utilizarlos luego en procesos como por ejemplo para hacer cemento o para la construcción de carreteras. En el caso de hacer un pedido de acero dimensionado, este producto puede ser cogido en los almacenes o puede ser trasladado a la propia obra. Además de esto, existe un servicio de entrega con grúas que permite la reducción del tiempo destinado a la actividad de descarga. Podemos encontrar al acero en distintas estructuras en la construcción. Columnas. Los aceros que se van a utilizar en las columnas deben cortarse y doblarse de acuerdo con las medidas que se indican en el plano de estructuras. Una columna está formada por aceros longitudinales y por los estribos. Los estribos tienen un rol fundamental en el comportamiento estructural de las columnas de concreto armado porque controlan el pandeo transversal de las varillas cuando están sometidas a compresión. La norma E070 de albañilería señala que los estribos de las columnas de confinamiento podrán ser estribos cerrados con gancho de 130 grados o estribos de 1 3/4 de vuelta. Los sunchos helicoidales cumplen distintas funciones, entre ellas colaborar en la resistencia a las fuerzas cortantes. Además sirve para confinar el núcleo de concreto y para darle mayor resistencia a las columnas. Como vemos en las imágenes, es como una abrazadera continua en forma de espiral cilíndrica, separadas uniformemente y mantenidas firmemente en su sitio por medio del refuerzo vertical. Se elabora con barras corrugadas de diámetro pequeño, de 3/8 de pulgada o media pulgada. En el caso de los muros de contención, el refuerzo del muro consiste en una parrilla formada por barras de acero corrugadas, colocadas en posición horizontal y vertical, amarradas en sus intersecciones con alambre número 16.
Los diámetros de las barras, así como la forma del muro y su cimentación, dependerán en gran medida de la altura y longitud del muro, además del tipo de terreno. Por lo tanto, debemos contar con los respectivos planos de estructuras. Vigas. Los empalmes de los aceros que se encuentran en la parte superior de la viga deberán hacerse en la zona central, mientras que los empalmes de los aceros que se encuentran en la parte inferior deberán hacerse cerca a los extremos. En cuanto a la longitud del empalme, esta dependerá de los diámetros y otros factores, por lo que debemos observar que se cumpla lo especificado en los planos. La losa está compuesta por el acero de las viguetas y el acero de temperatura. El acero de viguetas se coloca entre las filas de ladrillo de techo y se engancha en las vigas de confinamiento que van sobre los muros de ladrillo. Como podemos ver en la imagen, el armado de una losa maciza. Para las escaleras se realiza el corte y figuración del acero. Se colocan las varillas de resistencia tal como lo especifican los planos. Estas barras van ancladas en el arranque de la escalera y en la parte superior de la losa. Luego se colocan las varillas de distribución perpendiculares a las de resistencia, amarrándolas sobre estas. Dentro de las estructuras especiales podemos incluir a los galpones o naves, hechos de acero galvanizado con poliuretano en el interior, los cuales pueden ser empleados tanto en paredes como techos. Son livianos y espaciosos. Estas estructuras permiten construir, utilizar, desarmar y trasladar la nave o galpón con mucha facilidad, debido a su alta recuperación de las partes. Aquí podemos ver el Coliseo Municipal de Barranca, en donde utilizaron primordialmente al acero para la realización del techo de este coliseo. Existen muchos proveedores de acero en el Perú. Entre los principales y más conocidos tenemos a Aceros Arequipa, Siderperú, Incaferro y Comercial del Acero. Bueno, y para finalizar hablaremos sobre las conclusiones del acero, los cuales que el acero es una buena alternativa para la construcción, ya que se adapta a varios procesos constructivos. El acero es el material constructivo que puede ser reciclado y que luego puede pasar por una transformación y luego también alias por una aleación y de nuevo formar el acero, ya que esto protege el medio ambiente. También hablaremos de algunas recomendaciones, que por lo cual se recomienda el uso del acero dimensionado, ya que no viene con especificaciones técnicas, como ya mencionamos anteriormente, y listo para la construcción, ya no viene con las medidas exactas, con el tamaño exacto. También se recomienda el cuidado, ya que también presentan el problema de corrosión. Por ello, se tiene que dar su mantenimiento de las estructuras de acero o cualquier tipo de que se utilicen en el trabajo. Gracias. Empezaremos a hablar sobre el concreto. El concreto, al momento de construir edificaciones, puentes, carreteras, veredas, losas, es el material esencial en todo este tipo. Incluso es el material más usado en todo el mundo de la construcción. Historia. Los componentes del concreto fueron usados por los egipcios, griegos, romanos, la muralla china, e incluso aquí en América los incas y los aztecas y también los romanos usaron los componentes del concreto. En 1824 Joseph Aspin había experimentado con lo que sería el primer cemento Portland, que daría este boom para el concreto. Y en 1900 la industria del cemento Portland se desarrolla fuertemente con el descubrimiento del concreto armado. En definición, el concreto es un material de construcción formado principalmente por una mezcla de agua, agregado fino, agregado grueso, aditivos y consecuentemente aire. Propiedades. El concreto tiene una buena trabajabilidad, es decir, en obra pues muy trabajable. Tiene una alta resistencia a la compresión, como podemos ver al lado izquierdo, y dependiendo del tipo resiste a varios climas. Eso difiere de los aditivos que puede tener este concreto o el tipo de cemento que tiene el concreto. Tipos de concreto. Hay concreto simple, ciclopio, armado y mezclado. Concreto simple no es utilizado en elementos sometidos a tensión o esfuerzo cortante. Es más para solados, pisos, veredas. El concreto ciclopio es el concreto se caracteriza por tener agregados gruesos muy grandes.
de 10 pulgadas aproximadamente. Concreto armado son los que tienen que tener propiedades esenciales, específicas, porque son los que van a ir en la estructura y tienen que tener una alta resistencia. Y el concreto premezclado es el concreto dosificado fuera de obra y se entrega a la construcción en estado fresco. Ventajas. El concreto brinda una alta resistencia en las estructuras, ya teniendo en base su relación agua-cemento, es muy esencial. Es trabajable para el personal en obra. Como podemos observar aquí al lado derecho, este trabajador solo necesita vaciarlo, no necesita usar ni pala ni nada por el estilo. Y su adquisición es muy factible, es decir, que es muy comercial. Las desventajas. Se tiene que hacer una buena mezcla de todas maneras, es decir, que la relación agua-cemento o incluso la cantidad de arena o piedra debe ser lo más posible exacta, ya que podría diseñar o desagregar el concreto. Es costoso si se requiere infraestructuras, es decir que actualmente el cemento, que es un material principal para el concreto, es muy caro e incluso las concreteras también han elevado su precio últimamente. Se tiene que tener conocimiento sobre su uso y propiedades, es decir, que no podemos poner un concreto simple en una zapata, un concreto ciclopio en muros de pantalla. No. Procedimiento. El concreto simple es básicamente necesita cemento, agua, agregado grueso o fino. Como podemos observar, acá está siendo usado como el piso de esta habitación. Concreto armado. Este concreto debe tener propiedades específicas y una buena relación agua-cemento, y ya que va a ir sometido a grandes cargas de presión y van a ir junto con estos fierros de aquí. Esos fierros de aquí es lo que le hacen que se llame concreto armado y van a soportar todo el peso de la estructura. Concreto ciclopio se caracteriza por tener piedras grandes y este concreto ciclopio va en la cimentación. Como podemos ver, aquí está el nivel y el piso, y abajo está el cimiento, donde iría el concreto ciclopio. Los principales proveedores de concreto son Unicom, Concremax, Mixcom y Ormix. Esto es uno de los 4 de los bastantes que hay en todo el Perú. Uso en obras. Aquí podemos observar el concreto premezclado, que está en la tubería, en la manguera, para un cimiento. Aquí podemos observar que están usando concreto ciclopio, nos podemos dar cuenta por las piedras grandes que están utilizando. Y aquí el concreto armado que va con estos fierros de aquí, que está haciendo la función de columna. Conclusiones. En conclusión, el material concreto está compuesto por agua, cemento, agregados y aditivos, siendo este el principal material de toda construcción en todo el mundo. Ahora, con estudios anteriores, el concreto puede ser usado en cualquier condición climática, es decir, con ayuda de los aditivos y con ayuda del cemento, del tipo de cemento, el concreto puede alcanzar características óptimas para cualquier tipo de clima, ya sea donde haya mucho frío o donde haya mucho calor. Ahora, un buen diseño de concreto asegura una buena resistencia, es decir, se tienen que tomar en cuenta las cantidades de cada componente del concreto. Recomendaciones. Se tienen que estudiar bien las partes de la estructura. Por ejemplo, aquí no podemos usar tantas piedras. Por ejemplo, mire, este concreto ciclopio está totalmente mal diseñado. Hay piedras demasiado juntas, no hay nada de concreto ahí y todo eso de aquí está muy mal diseñado. Es recomendable usar aditivos y curado para el concreto después del fraguado. Como podemos observar aquí en la mano izquierda, normalmente se usa agua o mantas mojadas. Esto de aquí es muy importante, ya que evita las grietas de dicho concreto. Muchas gracias.